va a ocasionar que nuestro cerebro vaya cambiando, vaya evolucionando negativamente, ¿sí? O sea, nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad puede ser hacia un ámbito positivo, pero también cuando hay conductas de reforzamiento negativo, va a ser de que nuestro cerebro... Vamos a hablar con el doctor Lionel Corsantes, psiquiatra y adictólogo, que va a ayudarnos a desmitificar algunos conceptos sobre la inofensividad del alcohol y cómo este daña nuestro desempeño cotidiano y nuestras relaciones interpersonales. No es que las adicciones tengan un porcentaje mayor de recaídas, sino se mantiene más o menos con la misma media de porcentaje de todas las enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión arterial o la diabetes o el asma. Así que sin más preámbulo, ponete cómodo, presta atención, pero sobre todo, ponete vivo. Hey, 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 gracias por escuchar Ponete Vivo, el podcast donde vamos a hablar de todo sobre adicciones en anécdotas divertidas, estudios y datos, pero sobre todo, cómo superarlas y retomar el control de tu vida. Este es tu anfitrión, Armando Carisma. Vamos a hablar con el doctor Lionel Corsantes. Hola, doctor Leo. Hola, Armando. Gracias por su presencia. Gracias por la invitación. Claro, doctor, es de hecho todo un privilegio para nosotros tener en este episodio a un psiquiatra de su talla, doctor Leo, además especializado en adicciones, para ayudarnos a comprender mejor cómo es que el alcohol y las adicciones en general se apoderan de nuestra conducta y toma de decisiones. Doctor, gracias por compartir su expertise con nosotros, con todo este entusiasmo tan natural en su persona, en este espacio seguro que crea su apertura y disposición profesional a escuchar sin juzgar. Así que, quisiera que empezáramos desde el inicio, por supuesto. Doctor Leo, cuéntenos un poco, por favor, sobre qué fue lo que lo llevó a especializarse en psiquiatría y más específicamente en adicciones. Bueno, psiquiatría y adicciones es parte de lo que es la carrera de medicina, y tal vez cualquier médico en Guatemala o en Latinoamérica no pensaría, bueno, me voy a especializar en psiquiatría y luego voy a hacer adicciones, porque hay mucha variedad, ¿no? Medicina interna, neurología, las que son las opciones que usualmente se toman por los médicos, que son las más frecuentes y las más regulares. Y ahí tuve un primer acercamiento a lo que era psiquiatría. Justamente me tocó con una doctora que era la jefa de residentes en ese entonces de psiquiatría. Y pues ella fue prácticamente toda una inspiración. Me marcó la forma en que trataba a los pacientes, la forma en que se desenvolvía. Ella estaba en ese entonces en una parte del hospital que se llamaba terapias expresivas. Y en terapias expresivas, pues yo fui de los pocos estudiantes que logró pasar en esa área y pude explorar otra forma de lo que era la medicina y de lo que era el integrar la salud en otras formas de expresiones. Y desde ahí dije yo, bueno, psiquiatría es algo que tengo que tomar en cuenta. Finalmente, después de graduado, me tomó un poco más de tiempo encontrar el camino y decir, bueno, lo que quiero realmente es psiquiatría. Pero cuando ya tomé la decisión, ya sabía que era lo que quería hacer el resto de lo que era mi vida. Y en adicciones, pues es otra historia también compleja, porque obviamente no todos los psiquiatras estamos acostumbrados a siempre tratar adicciones. Por ejemplo, en el hospital donde yo desenvolví mi práctica, que es el Hospital Nacional de Salud Mental, no de entrada se aceptan a todos los pacientes con un tipo de adicciones. Es uno de los grandes inconvenientes y peros que hay en nuestro sistema de salud en ese aspecto. Si alguien llega de emergencia y tiene un problema de consumo, tiene que ser referido a otro hospital por ciertas complicaciones que en el hospital no se pueden tratar. Entonces, igual, en la práctica privada no todos los psiquiatras están acostumbrados a tratar adicciones. Es algo que siempre ponen como cierta límite o cierta barrera para poder tratar a este tipo de pacientes, porque lo ven complejo, lo ven sumamente insatisfactorio, porque muchas veces hay altas recaídas y entonces los casos se vuelven muy complejos y entonces la mayoría de los psiquiatras pues no se ven interesados en tratar las adicciones. Y justamente yo, cuando estaba estudiando ya psiquiatría, había un interés de parte de la unidad de posgrado de poder investigar cuál era la problemática de consumo
en médicos residentes, porque habían sucedido varias cosas con otras especialidades, con anestesia, con medicina interna. Había habido conflictos en estas escuelas de posgrado por ciertas situaciones, inclusive hasta cosas graves que habían pasado por consumo. Entonces la escuela de posgrado quería empezar a estudiar cuál era la prevalencia de consumo entre los médicos residentes, porque en estadísticas mundiales los médicos tenemos un consumo más elevado que la población general por nuestro nivel de estrés, por nuestro nivel de vida. Entonces somos una población vulnerable, a pesar de que somos los encargados de dar la atención de salud a la población. Esa misma carga de dar esa atención a la salud hace de que seamos más vulnerables al consumo de sustancias. Los índices de suicidio son altísimos. En los últimos años han habido reportes de personas en diversos hospitales a nivel nacional y de diversos posgrados que han hecho alguno de estos actos. Entonces era el interés de la escuela de posgrado estudiar. Entonces nos propusieron como hacer una investigación como parte de nuestra tesis, en la cual yo me asesoré con una de las primeras doctoras que vino a Guatemala siendo adictóloga, que era la doctora Jimena Soto, y que ella pues fue la doctora que nos empezó a asesorar y que gracias al pues ser mi maestra prácticamente logramos integrar pues un buen equipo para hacer la investigación, y ya pues ahí empezó a nacer todo mi interés y a involucrarme un poco más de lo que son las adicciones. Pues wow, es todo usted un pionero en la etología en nuestro territorio. Qué gusto realmente tenerlo acá de nuevo. Creo que ya lo dije varias veces, pero realmente es todo un honor. Doctor, según estoy comprendiendo lo que usted nos comparte, también diría usted que hay algún estigma o algún tipo de perspectiva que se hace un poco prejuiciosa para abordar esta especialidad dentro de la medicina. Definitivamente. Inclusive cuando estudiamos medicina, hasta hay un apodo que no lo voy a mencionar por razones éticas, pero los mismos médicos, el mismo personal de enfermería, el mismo personal de salud, ahí viene un persona que ha tomado o que ha tenido síntomas de embriaguez y llega al hospital con escasos recursos, con limitaciones en equipo, con saturación de pacientes graves, por ejemplo, pacientes de tránsito, pacientes con heridas por arma blanca, por armas de fuego, y de repente llega 2 o 3 pacientes que de repente requieren mucha tu atención porque están con síntomas de embriaguez. Entonces, dentro de la misma atención de salud, esa prioridad que se le dan a veces a unos pacientes, cuando a otros pacientes es algo que se tiene que tratar, porque todos tienen el mismo, tienen que tener el mismo derecho de recibir la misma atención. Porque a pesar de que es una adicción, muchas veces creo que se considera, bueno, como es una adicción, es algo que ellos se lo buscaron, es algo que ellos lo están haciendo porque no quieren salir adelante. Entonces también tenemos que romper esa falsedad de que esto no es algo que las personas se lo busquen solo porque sí, sino es algo porque también hay una vulnerabilidad y es algo que pues vamos a ir tratando durante el tema de hoy, que es algo muy importante. Entonces también es comprender y enseñar al mismo personal de salud, a la misma población en general, y que creo que por eso es algo valioso de lo que tú me estás hablando y estamos hablando el día de hoy, de que sí, definitivamente sí hay un estigma, tanto en el tratamiento, tanto dentro de la misma población y de médicos, y no solo digamos de médicos, también dentro de los propios psiquiatras, porque algunos de nosotros colegas pues no quieren, por cualquier razón que sea, porque requiere mucho esfuerzo, porque puede llegar a ser frustrante no tratar a estas personas que pues merecen la oportunidad de recibir la atención médica equitativa en cualquier ámbito de la salud. ¿Podría ser alguno de los problemas también al momento de abordar a un paciente con adicciones, doctor, que una adicción no se visualiza o no se percibe como un problema de salud? Por ejemplo, en el área de salud mental y psiquiátrica en los hospitales, no está tipificada la adicción como un problema de salud como tal, sino más bien algo voluntario. Bueno, en los manuales de clasificación sí está clasificada como un parte de los problemas de salud de salud mental, ¿verdad? Está en los sistemas, en el sistema de clasificación internacional de enfermedades que nos los da la OMS, está en el apartado F19, sí lo clasifica como parte de estos
problemas. Sin embargo, yo creo que no es tanto en la parte de diagnóstico o en la parte del brindar esa atención, sino es parte de lo que como sociedad hemos disminuido esa sensación de que es realmente un problema. Y recuérdate que al final y al cabo, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, somos parte de esta misma sociedad. Entonces, no podemos ser ajenos, no somos como personas totalmente apartados de esta sociedad que no nos va a afectar lo que nuestra misma conductas, nuestras mismas tradiciones, nuestras mismas parte sociológica también nos afecta a nosotros. Entonces, también de alguna forma creo que está más relacionado esa parte social que una parte de que no esté integrada en la parte médica como tal. Doctor, ¿cómo ha cambiado su visión sobre el alcohol y la interacción que tiene la sociedad con esta sustancia desde que comenzó a ejercer hasta ahora, que ya es usted un profesional, pues, de mucha más experiencia? Bueno, recuérdate que el alcohol es parte de nuestra sociedad. Entonces, crecimos en familias en las cuales el consumo de alcohol de cierta forma estaba normalizado en nuestras familias, reuniones. Entonces, el alcohol, de alguna forma, aunque no ha sido, no voy a decir que no soy una persona que nunca ha consumido alcohol. Parte de esto es parte de compartir y entender de que el alcohol no nos exime de que nunca hayamos podido o tenido la necesidad de probarlo, ¿verdad? O sea, lo más probable es que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún diverso tipo de contacto con la sustancia, porque es algo que vamos a un supermercado, vamos a una tienda, vamos a una reunión, vamos a un restaurante, una copa de vino. Entonces, entiendo que es para los pacientes, así como para mi persona, es totalmente difícil apartarlo en cierto momento de la vida. Ir a una reunión y decir, bueno, prefiero tomar un vaso de agua pura o una gaseosa o un refresco natural en lugar de esto, no siempre es posible. Y también tenemos que considerar cuáles son las consecuencias que ha tenido en nuestra vida. Yo, pues realmente por el consumo que he tenido, que ha sido muy bajo, pues realmente puedo decir que no he tenido una experiencia negativa totalmente, ¿verdad? Algún accidente, alguna caída. Sin embargo, sí he estado con personas en mi vida, familiares, tíos, otro tipo de familiares, amigos en los cuales sí he sufrido las consecuencias del consumo, tanto por el consumo directo como por consumo indirecto por otras personas, lo cual también a mí me ha afectado en cierto momento, porque yo también he sido víctima de algún tipo de accidente en la cual yo no estaba consumiendo, pero la otra persona involucrada en el accidente, en otro carro, pues fue el quien nos afectó a nosotros en el carro, nosotros en el que íbamos. Entonces, todos somos vulnerables a sufrir alguna consecuencia del consumo de alcohol y es parte del que cada uno tiene que ir valorando cómo le afecta, porque no a todos nos afecta de la misma forma. Todos tenemos una historia de vida distinta, todos tenemos una historia familiar distinta, todos tenemos amigos distintos. Entonces, no a todos nos va a afectar de la misma manera, porque no todos vivimos la vida de la misma forma. Entonces, eso es algo por lo cual parte de los tratamientos no podemos establecer un mismo tratamiento para todas las personas, ¿verdad? Estoy hablando de tratamientos integrales, psicológicos, sociales, sino tienen que ser variables para que se pueda integrar toda esa información de vida en la recuperación del paciente. Gracias, doctor. Quisiera que nos pusiéramos un poco más técnicos ahora y que nos cuente usted qué sucede en el cerebro cuando consumimos alcohol. Aun si es de forma moderada, digamos 2, 3 tragos, 2, 3 cervezas, ¿qué pasa a nivel cerebral? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, recuérdate que el alcohol se clasifica como un depresor del sistema nervioso central. ¿Eso qué significa? Eso significa que de cierto momento puede llegar a inhibir o interferir la comunicación de cierto tipo de neuronas. El alcohol no siempre va a actuar igual en nuestro cerebro, dependiendo de la etapa de consumo, el momento de consumo, y ahí vamos a ver distintos tipos de efectos a lo largo de la vida, porque en una primera parte nos va a actuar como
que nos desinhibe y nos hace que podamos hablar más fácilmente, pero en ciertas etapas posteriores vamos viendo que va afectando ya áreas más importantes del cerebro, áreas como la cognición, áreas como la parte motora, nuestro equilibrio, y poco a poco va evolucionando. Luego también tenemos que agregar los mecanismos por los cuales el alcohol genera algún tipo de placer, que esto es lo que denominamos la recompensa del placer. Yo creo que me estoy adelantando, pero es toda una variedad de mecanismos que en general pues no siempre va a ser igual el efecto en el cerebro, va a depender del momento en el que se inicia, el momento en que se deja de consumir, y todas esas variables pues también va haciendo que el alcohol pueda variando en su momento y el efecto que ocasiona en nosotros, ¿verdad? No solamente en el cerebro, sino al final se vuelve una sustancia que llega a todo nuestro organismo. O sea, no solamente es que afecta al cerebro, realmente el alcohol se distribuye por el torrente sanguíneo a todo nuestro organismo, entonces todo nuestro cuerpo lo recibe. Gracias, doctor. Le he de confesar pues que igualmente estaba haciendo mi tarea e investigando por mi parte, y asimismo pues hemos estado llevando a cabo algunas otras entrevistas, y ha sido muy constante la particularidad que se menciona en que el alcohol afecta el funcionamiento de la corteza prefrontal, y asimismo el desarrollo de la corteza prefrontal en adolescentes menores de 25 años, pongamos más o menos esa edad. Y pues parecía ser que el alcohol nos hace menos inteligentes. Solo aclarando, igualmente, pues ya lo hemos comentado en episodios anteriores, y creo que el doctor aquí es la persona más indicada también para hacernos esa aclaración. Pero la corteza prefrontal, de forma resumida, como ya lo habíamos hablado anteriormente, pues es la parte encargada del procesamiento lógico de la realidad, por así decirlo, toma de decisiones, etcétera. Doctor, ¿diría usted que el consumo de alcohol nos hace menos inteligentes? Hay un estudio muy importante liderado por la doctora Nora Volkow, que es una de las principales investigadoras en adicciones a nivel mundial, es la, la jefa prácticamente del Instituto de Investigaciones en Adicciones en Estados Unidos. Y ella ha encontrado que la etapa de mayor vulnerabilidad, no solamente de alcohol, sino de cualquier sustancia, va a ser siempre la adolescencia. ¿Y por qué? Porque ese cerebro todavía no está preparado para las tomas de decisiones. Recordemos que el cerebro no termina de formarse, nomás nació ya la persona. A lo largo de toda la infancia y de toda la adolescencia, el cerebro sigue teniendo ciertos tipos de cambios a lo largo de toda esa etapa y termina más o menos a una edad de entre 23, 26 años de formalizar esa etapa de crecimiento. Entonces, sí, yo creo que la etapa de consumo, de exponer un consumo en la adolescencia es una de las etapas en la que mayor representa una vulnerabilidad que hemos visto en estos estudios. Pero también la mayoría de personas hemos tenido algún contacto inicial con el alcohol en esa misma edad. Y no todas las personas van a quedar enganchadas, sino también tenemos que ver qué más está sucediendo dentro de esa persona, qué vulnerabilidad más existe dentro de esa persona, qué contexto social existe dentro de esa persona, qué contexto familiar hay dentro de esa persona, porque por alguna razón hay personas que tienen una mayor susceptibilidad, pero no solamente desde el punto de vista biológico, sino también desde todo el punto de vista social y psicológico. Entonces, cuando estamos hablando probablemente que está consumiendo alcohol, no solamente es decir, bueno, es porque consumió alcohol y eso probablemente lo hizo menos inteligente y eso le cerró más oportunidades, sino también ver todo lo que significa el contexto socioeconómico en esa persona. Claro. Muchas gracias, doctor. ¿Podría explicarnos cómo impacta el consumo crónico de alcohol en la química de nuestro cerebro? Siempre hablando un poco de manera más técnica, ¿verdad? ¿Y cómo afecta el famoso sistema de recompensa del cerebro? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hace que se vuelva una adicción? ¿Hay una cuestión ahí que tenga que ver con la liberación de dopaminas, serotoninas y todos estos químicos de los que se habla tanto actualmente? Muy bien, ahorita estamos hablando acá de lo que es el mecanismo de generación del placer.
Pero ese no va a ser el único mecanismo por el cual se genera una adicción, ¿sí? Ese es el mecanismo normal que nuestro cerebro, por cualquier estímulo placentero, ciertas áreas del cerebro, nuestro cerebro intermedio, ciertas áreas como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, que son partes importantes de nuestro cerebro, liberan distintos niveles de dopamina. Y esos distintos niveles de dopamina se van a liberar de acuerdo al estímulo que genere placer. Por ejemplo, una relación sexual, un momento de felicidad con algún familiar que no he visto en mucho tiempo, se va a liberar cierta cantidad de dopamina. Entonces, las sustancias en general, las drogas, casi que todas pues son placenteras. O sea, no podemos negar, a nuestro cerebro le gusta el consumir. ¿Por qué? Porque va a liberar ciertos niveles de dopamina. Entonces, esos niveles de dopamina, pues va a explicar que sintamos esa parte de placer. Pero esa no es la única explicación. ¿Por qué? Porque hay más variables a considerar. O sea, no solamente podemos decir, bueno, es una adicción porque nos genera placer. Esa es como la explicación sencilla y la explicación que normalmente leemos de que afectan los niveles de dopamina y que realmente se relaciona con estos circuitos de placer. Definitivamente se relaciona, pero hay más variables, como por ejemplo, hay distintas fases en las cuales hay como una etapa de anticipación, de deseo de consumir, hay una etapa posteriormente que cuando no estoy consumiendo hay una etapa de retraimiento negativo y finalmente en esa etapa de retraimiento negativo, como me siento mal si no estoy consumiendo, vuelvo y aparece algo que en inglés se denomina craving, que es como el deseo de volver a consumir y vuelvo a repetir este circuito. Y la repetición consecutiva de este circuito varias veces, varias veces, varias veces a lo largo de la vida es lo que finalmente va a hacer que se desarrolle la adicción. Entonces, tenemos que diferenciar muy bien de lo que es un consumo, porque consumir una vez alcohol no nos va a volver adictos, sino que el consumo repetido múltiples veces va a ocasionar que nuestro cerebro vaya cambiando, vaya evolucionando negativamente, ¿sí? O sea, nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad puede ser hacia un ámbito positivo, cuando hay conductas de reforzamiento positivo, pero también cuando hay conductas de reforzamiento negativo, va a ser de que nuestro cerebro se ancle en esas conductas negativas. Y es lo que estamos viendo que sucede con la adicción. O sea, la adicción no comienza ya a un nivel superior, sino empieza todo siempre con una primera exploración. Hay una gráfica clara que utilizamos nosotros en adicciones, que es la historia natural de lo que es el consumo, que es de 1996 de Pagliaro, y ahí es como una escalera en la cual vamos viendo que el consumo inicial tiene dos variables, tanto en tiempo como en gravedad y va creciendo conforme va pasando esas dos variables y va creciendo como la escalera y finalmente esto vaya generando otro tipo de problemas que va haciendo que nuestro cerebro cambie, que es por ejemplo otros términos que denominamos en nuestro cerebro como por ejemplo la tolerancia, que eso significa que cuando nuestro cerebro ya se fue acostumbrando a la sustancia en general, no solamente estoy hablando de alcohol, necesitemos o necesite menos de esa sustancia para hacer un efecto de alguna forma, necesita como incrementar el nivel de esa sustancia para hacer un efecto igual. Entonces necesita una dosis cada vez mayor y mayor y lo vemos clásicamente cuando nosotros éramos tal vez adolescentes o niños y alguien tal vez nos daba un poquito de algún consumo de alcohol, tal vez eso podía representar para nosotros que nos mareáramos o que nos sintiéramos mal o que tuviéramos ciertos efectos. Si alguien ya en la edad adulta tal vez consumiera ese nivel, posiblemente tal vez ya no, nuestro cuerpo reaccione igual. Necesitaríamos tal vez quintuplicar la dosis para que genere algún tipo de efecto similar. Entonces nuestro cuerpo como que se fue adecuando. Y eso no solamente es por el cerebro, eso también es por nuestro propio organismo. O sea, recordemos que al final y todo el alcohol es una sustancia que se metaboliza a nivel hepático. Tal vez los 2 órganos principales que al final y al cabo, con un consumo prolongado de alcohol se van afectando, pues son tanto el hígado como el cerebro, pero eso no quita que los demás órganos puedan afectar.
también se afecta el estómago, también se afectan los riñones, también se afectan el páncreas, a causar vulnerabilidades como algún tipo de diabetes, aumento de colesterol, problemas de triglicéridos, hipertensión arterial, y todas estas enfermedades ya se vuelven metabólicas. Gracias, doctor. Con respecto al sistema de recompensa del cerebro, ¿también se vuelve tolerante? Quiere decir que en lugar de lograr este pico o este punto habitual en el que siento placer a través de alcohol, cada vez necesita de más alcohol para lograr la misma cantidad de satisfacción. Sí, pero están mediados otros mecanismos. Como te digo, hace mucho tiempo creíamos que, por ejemplo, la depresión solamente era porque había un problema con la serotonina. También reducir que las adicciones solamente es por un problema de la dopamina o del sistema de placer resulta ser una respuesta muy sencilla y muy simple. Lo complejo de nuestro cerebro es que tiene múltiples mecanismos de control de muchos neurotransmisores. Y entonces ahora encontramos que hay factores inflamatorios, hay otros sistemas de neurotransmisores que lo hace que la explicación sea muchísimo más compleja. Y sobre todo que vamos viendo que hay un cambio en la cual nuestro cerebro pareciera que va cambiando como las áreas en las que se va estimulando y pasa a otra área en la cual ya pareciera ser, por ejemplo, esta historia del condicionamiento clásico, que son los estudios que hizo Pavlov, en lo cual había una estimulación de nuestro cerebro y este condicionamiento hacía que los perros reaccionaran y salivaran. Entonces, eh, esa estimulación placentera muchas veces ya deja de ser la sustancia y pasa a ser la condición, o sea, como el condicionamiento. Entonces, en la adicción, cuando ya está desarrollada, muchas veces es la anticipación de, bueno, voy a consumir hoy y estoy anticipando el voy a consumir y ni siquiera he llegado a consumir y ya estoy pensando en que estoy saboreando el sabor de esto. Entonces la sustancia también no es que deje de ser importante, pero vemos que hay un cambio en esa forma del cerebro de interactuar ante esa misma sustancia. Entonces, vemos de que ya no solamente es cuando ya se consume y lo que es posterior, sino desde antes, ese deseo, esa anticipación empieza a crecer y llega a ser de alguna forma tan placentera como la misma sustancia. Y por eso es de que no solamente podemos decir, ah, bueno, es el mecanismo del placer como tal, sino tenemos que ver que hay otras áreas de nuestro cerebro involucradas, como por ejemplo el tálamo, el hipocampo, la misma corteza prefrontal, que se relaciona en este mecanismo y que va haciendo que varíe, y no solamente pues en la respuesta de decir, ah, bueno, entonces es solamente el sistema del placer que ocasiona esta adicción. Muchas gracias, doctor, por esta explicación tan detallada y al mismo tiempo pues tan puntual y que nos ayuda a ir decodificando ciertos mitos, incluso como lo que usted nos explicaba del sistema de recompensa. Y volviendo al sistema de recompensa, me gustaría que usted nos hiciera el gran favor de explicarnos esta gráfica que vamos a ver ahora sobre la historia natural del abuso de sustancias. Bueno, historia natural en medicina no solamente está relacionado a esto. Historia natural de las enfermedades en general habla cómo es la evolución de una enfermedad, cualquier tipo de enfermedad infecciosa, crónica, desde su inicio, es decir, desde que empieza a entrar en nuestro organismo o que está actuando en nuestro organismo, hasta que finalmente tiene la consecuencia más grave de esta enfermedad, que puede ser pues la muerte o algún otro tipo de efecto, que eso siempre va variando en el tiempo de evolución. Por ejemplo, recordemos como infecciones como el COVID-19. Tiene un tiempo de incubación, tiene un tiempo en el cual se presenta sintomatología y hay un proceso de recuperación. Entonces, hablar de historia natural de una enfermedad, estamos hablando de ese inicio y esa evolución a lo largo del tiempo en general, en promedio, en las personas. Entonces, al hablar de esta gráfica de lo que es la historia natural del abuso de sustancias, estamos hablando de cómo va a ser ese inicio usual en las personas.
Y vemos de que el inicio nunca va a estar elevado, nunca va a ser siempre en la cima, donde hablamos de lo que anteriormente eran otras terminologías que se utilizaban, que era abuso o uso compulsivo. Son terminologías que han variado a lo largo del tiempo en las distintas clasificaciones, tanto del manual estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el DCM, como en la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hemos clasificado a lo largo del tiempo distintas formas lo que es la adicción, lo que nos representa esto. Y esta es una imagen algo viejita, o sea, es de 1996. Pero esto que sea del año de 1996 no significa que esté desactualizada. Eso significa el año en que fue publicada en los primeros estudios. Y pues nosotros actualmente en diversos estudios todavía se siguen utilizando. No significa que ha quedado como desactualizada de forma general, sino nos representa muy bien lo que se expresó en esa época por este autor. Y lo que vemos es de que el consumo solamente vamos a tener dos variables. Una variable tanto en tiempo y otra variable tanto en frecuencia y gravedad. Y que normalmente en las personas esto va ocasionando que cuando su consumo va avanzando, que no siempre es igual, que esto es por eso es algo que es en general, su uso va haciendo de que va incrementando de forma gradual, tanto en las variables de tiempo como en la variable de frecuencia y gravedad, hasta que finalmente se pierde o pasa la línea que podamos decir se puede controlar. ¿Qué delimita esa línea? Esa línea no va a ser igual para todas las personas, o sea, eso es algo que lo sabemos muy bien. Eso no significa que a todas las personas lo podemos medir en la misma regla, justamente donde dice uso controlado o no. Ese uso va a ser diferente para cada persona, por lo mismo que decía al principio de este podcast, de que no todas nuestras historias de vida son iguales, no todos tenemos la misma vulnerabilidad, y esa línea, pues dependiendo de eso, en algunos es más alta, en algunos es más baja. Sin embargo, que cuando se cruza, ya estamos hablando de que ya hay un problema en los cuales se va a generar este consumo descontrolado, este consumo que va a generar esta idea casi obsesiva de seguir buscando la sustancia, porque recordemos cuál es la definición de la adicción. La adicción también va a corresponder ciertos tipos de problemas, que es uno, la búsqueda compulsiva de una sustancia. Es como decir que deja a la persona de buscar todo lo demás y se concentra únicamente en esa acción, y todo lo demás deja de significar o tener un significado para esa persona. Una pérdida del control, porque esa es el otro término que significa, que lo podemos representar dentro de lo que es la adicción, que es la pérdida del control. O sea, perdemos como nuestras capacidades automáticas de poder frenar el consumo, de poder controlarlo. Y luego eso va variando en que cuando ya se llega a la cima, muchas veces la persona ya recapacita e interpreta que ya ha ocasionado muchos problemas en su vida. Eso puede ser años para algunas personas, puede ser meses para otras personas, cada persona va a ser distinto. Sin embargo, puede ir variando entre un uso a un no uso. Y eso es lo que va a representar esa intermitencia que vemos en la segunda parte de la gráfica, esas flechitas que hablan de recaída. Eso tenemos que hablar que es una realidad para cualquier persona que tiene este problema de salud. ¿Por qué? Porque se vuelve al final casi igual que cualquier otro problema de salud. Cuando esta misma doctora que mencionaba yo, que era la doctora Nora Volkow, hacía ciertos estudios y medía la diferencia entre las recaídas de otros tipos de enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión arterial o la diabetes o el asma, vemos que más o menos se mantiene el mismo porcentaje. Entonces no es que las adicciones tengan un porcentaje mayor de recaídas, sino se mantiene más o menos con la misma media de porcentaje de todas las enfermedades crónicas, como por ejemplo las enfermedades que ya mencionaba. Sin embargo, a un internista no le va a parecer totalmente raro decir, bueno, es que la persona consume azúcar y se le subió nuevamente los niveles de glicemia, y eso no significa que el tratamiento fracasó. Sin embargo, muchas veces en las adicciones pareciera que es así, que
Cuando vemos que un paciente nuevamente tiene una recaída, nunca se va a recuperar, lo vemos todo de alguna forma catastrófica, pero es parte de la misma historia que puede llegar a suceder en las personas, que obviamente parte de nuestros objetivos va a ser evitar esas recaídas, evitar que suceda, que cada vez poderles ir extendiéndola, que se amplíe más dentro del tiempo y que la frecuencia y gravedad de la recaída sea menor conforme el tiempo, más que evitar totalmente su existencia, porque pues eso probablemente no nunca lo vamos a poder evitar totalmente. Doctor, ¿creería usted que tenemos más control y autoridad en las recaídas en el caso de las adicciones que en el caso del asma, por ejemplo? ¿Somos más capaces de controlar estas recaídas y de manejar las recaídas que una persona que sufre de asma? No, lo que nos decía este estudio es que más o menos se mantiene la misma estadística, es decir, o sea, hay factores que no podemos controlar. Por ejemplo, en el asma hay factores que también requiere, por ejemplo, protegerse, vacunación contra la influenza. O sea, hay factores en los cuales también son voluntarios, pero también hay factores involuntarios que no podemos pues involucrarnos y poder decir, ah, bueno, estos factores son determinantes. Y del consumo de alcohol, lo mismo sucede. O sea, hay factores biológicos, pero también hay factores psicológicos y sociales que determinan una etapa de recaída. Una de las cosas que sí sabemos muy bien es que las recaídas suceden en lo que denominamos más las etapas de transición. ¿Y las etapas de transición qué son? Las etapas de transición no son nada aquello simplemente de algo que ocasiona un cambio en nuestra vida, como por ejemplo un divorcio, me mudo de ciudad, me mudo de país, me cambio de empleo. ¿Por qué? Porque esas etapas significan un cambio en nuestra vida y significa que nos tenemos que adaptar nuevamente a ciertos tipos de cosas que no estábamos adaptados. O sea, esta desadaptación prácticamente es lo que estoy hablando. Esas etapas de cambio pues representan muchas veces las etapas en las que puede ocurrir otro tipo de recaídas. Y no solamente también hablando desde cosas sociales o cosas personales que nos pueden llegar a suceder, también desde el punto de vista biológico. Cuando una persona llega y dice, mira, doctor, yo acabo de ser diagnosticado de hipertensión arterial, de una enfermedad tiroidea, de cáncer o de otro, todo eso también biológico cambia, pues lo mismo que estoy diciendo, una desadaptación en nuestro propio cuerpo, porque son cambios que ocurren en nuestro propio cuerpo, y también eso puede ocasionar que puedan ocurrir este tipo de recaídas, porque son cambios que también ocurren de forma intrínseca y cambios que también ocurren de forma extrínseca. Excelente, eso me ayuda también mucho a aceptar y a estar más en paz conmigo mismo, porque de hecho sí he tenido recaídas, tengo ya algún tiempo de no beber y no consumir pues, sustancias fuertes y adictivas, pero precisamente hace algún tiempo, hace un poco más de un año, tuve una recaída específicamente con el alcohol y fue en una situación social para la cual no me preparé en lo absoluto. De hecho, pues era un bautizo y lo que menos me esperaba era que abundara el alcohol y realmente no iba preparado para decir no, en primer lugar, y en segundo, pues yo creo que al menos yo lo sé muy bien, creo que el alcohol realmente entorpece mi toma de decisiones. Entonces, después del segundo trago, yo ya no tengo autoridad sobre mis decisiones, o al menos personalmente es lo que he llegado a concluir. Pero fíjate que esto no fue una pregunta, pero creo que es algo sumamente importante porque muchos de nuestros pacientes creen que van a poder tener la capacidad una vez empezado el consumo, y no solamente estoy hablando del consumo de alcohol, sino cuando llegan a consumir cualquier tipo de sustancia, que van a poder parar. Y esa es la falsa idea, o sea, la terapia cognitivo-conductual diría eso es una distorsión cognitiva, decir que tengo la capacidad de, a ver, siendo conscientes, teniendo la funcionalidad de mi corteza prefrontal casi total y me cuesta parar todavía, si le decimos a mi corteza prefrontal o le vamos a dar una sustancia que va a disminuir la capacidad de mi corteza prefrontal de poder enfrentar o de poder parar algo, cada vez va a ser menor. Entonces mi corteza prefrontal va a perder esa habilidad porque la misma sustancia como que la va a impedir o le va a cortar las vías de comunicación. Entonces,
Esto no solamente te pasa a ti o le pasa a las personas que nos están escuchando, sino es parte del mismo proceso de la enfermedad. O sea, es más difícil parar el consumo una vez se ha iniciado porque ya está interfiriendo la sustancia con los mismos mecanismos del cerebro. Entonces, o se para antes o después es muy difícil, cuando ya se está en una etapa de consumo, es muy difícil poder pararla en comparación de cuando estás sobrio, la capacidad se pierde totalmente. O sea, ese mecanismo de autocontrol que hablábamos o que mirábamos en la gráfica se perdió y se va a seguir perdiendo. O sea, no vamos a ir, se va a seguir manteniendo, porque muchas veces tenemos como esa falsa idea de que así como estoy ahorita, pues lo voy a controlar, pero tal vez cuando ya llevo unos 2 o 3 o 4 tragos, lo voy a poder controlar igual. La idea es de que no, se va perdiendo como esa capacidad de control y cada vez voy a tener menos habilidad para poder frenar. Esto es prácticamente como otro ejemplo que muchas veces hablando con los pacientes les pongo, es como que es un carro que no tiene frenos y justamente o evitamos subir esa cuesta, esa subida, pero una vez ya estamos el carro en bajada, ya es prácticamente imposible que tiene que terminar de andar porque no, aunque haya topes o túmulos, las formas de detener ese carro, una vez se inició esa bajada, pues es poco posible detenerlo hasta que la misma historia natural de la enfermedad haga que el carro se detenga por sus propios medios. Entonces, eso es algo importante que agregar. Siempre sobre esta línea narrativa que usted está marcando, ¿podría explicarnos por qué, y lo voy a comparar desde mi experiencia particular, por qué parece que cuando, e incluso antes de comenzar a beber, cuando estoy en una etapa crónica de consumo de alcohol, por qué pareciera ser que, aun si no he bebido, que hay una voz en mi cabeza que dirige esa toma de decisiones, que pareciera ser que cuando estoy en esta etapa del craving, como usted decía, como que mi personalidad usual ya no tiene el control de mi cerebro, de mis decisiones. ¿Hay alguna especie como de doble personalidad en el cerebro de una persona con adicciones que hace que esta otra personalidad que corresponde a la adicción tome el control en el momento del deseo o del craving? Lo que tú me dices se puede explicar dentro de la misma psicopatología, o eso quiere decir dentro del proceso de enfermar de la misma adicción, no solamente del consumo de alcohol, sino de cualquier tipo de sustancia, porque la sustancia, como ya te había expresado, va haciendo que nuestro cerebro vaya cambiando conforme el tiempo. Algo sucede que cuando no estoy consumiendo, dentro del mismo cerebro aparezca una etapa de retraimiento negativo. Eso quiere decir de que esa etapa de retraimiento negativo, más que ser un problema de personalidad, es esos cambios neurobiológicos que suceden por la misma sustancia. Esa etapa de retraimiento hace que seamos más susceptibles a un episodio depresivo cuando no consumo, episodios de ansiedad cuando no estoy consumiendo, a ideas casi obsesivas, porque recordate que la adicción es una prácticamente es una idea obsesiva, es una idea en la cual yo tengo esa necesidad de estar consumiendo. Entonces, en esa etapa empieza a aumentar esa cantidad de ideas obsesivas y entonces voy a tener más frecuencia esa idea que no es una vocecita, esa vocecita que tú me dices son tus propios pensamientos, pero esos pensamientos se expresan en obsesiones y esas obsesiones hacen de que a su vez va incrementando como esa ansiedad anticipatoria, que es lo que se denomina el craving, hasta que finalmente se detona y llega a consumir y se vuelve a repetir todo el ciclo. Entonces, esa etapa en la abstinencia, nuestro cuerpo atraviesa distintos tipos de etapas de la abstinencia. Cada sustancia va a tener una etapa diferente. Por ejemplo, en el alcohol, la primera etapa que vemos más y que recordamos más es cuando en las primeras horas hemos dejado de consumir alcohol y estamos pasando lo que es la resaca, la goma, como le denominemos, y es esa primera etapa de la abstinencia. Pero la abstinencia no solamente acaba cuando ya se nos fue el dolor de cabeza, ya se nos fue las molestias gastrointestinales después del consumo de alcohol, sino va a continuar todavía semanas, inclusive meses posteriores. Hay distintas gráficas con distintos tipos de sustancias donde, por ejemplo, el consumo de cocaína sigue
como desactivando ciertas áreas del cerebro que se deberían de activar normalmente, y esas áreas pueden durar todavía hasta 15 o 20 meses posteriormente de las etapas de consumo. También lo vemos como, por ejemplo, las etapas de después del consumo de tabaco. Las secuelas todavía continúan años y años todavía después del consumo de tabaco, inclusive hasta 10 años posteriores, los cuales se ha dejado de consumir. Todavía van a haber secuelas dentro de nuestro propio organismo. Entonces, esa etapa va a ser distinta en cada una de las sustancias, pero lo importante es de que en esa etapa de retraimiento negativo, pues predispone mucho nuevamente que ocurra un nuevo episodio de consumo. Por eso se habla que es como un ciclo. Y estamos como hablando de este ciclo en el cual hay consumo, luego no hay consumo y entramos en esta etapa de retraimiento negativo y luego entramos en esta etapa de ansiedad anticipatoria o de craving que hace que otra vez regresemos a la etapa inicial. Gracias, doctor. Pues entendiendo mejor que es una cuestión también conductual y social, la vulnerabilidad a volverme adicto al alcohol específicamente, quisiera que nos ayudara también a entender usted si hay alguna cuestión a nivel enzimático que me ayude a mí a procesar mejor el alcohol. Si mi papá consumía mucho alcohol y si mi abuelo consumía mucho alcohol y si mi bisabuelo consumía mucho alcohol, eso me hace a mí más vulnerable genéticamente porque mi metabolismo puede procesar mejor el alcohol. No solamente vamos a hablar del metabolismo como tal, o sea, inclusive dentro de mismos hermanos, pues van a tener distinto tipo de metabolismo. Y luego tenemos que ver a la capacidad del hígado de, pues, metabolizar ese tipo de moléculas. Ese metabolismo va a variar dependiendo de la persona y no siempre va a ser igual en cada etapa de la vida, porque nuestra capacidad de respuesta de nuestro propio cuerpo, por nuestro propio envejecimiento, por nuestro propio consumo que hemos tenido, va haciendo que cambie, porque cada vez que esto va ocurriendo, muchas veces el alcohol mismo va dañando el hígado y va ocasionando de que aparezca ese tejido cicatrizal que ocurre, que es la fibrosis, que es nada más que el espacio que ocupa por tejido conectivo la existencia de los que antes eran las células que metabolizaban, pero como se van perdiendo esas células, se tiene que rellenar con algo. Entonces nuestro hígado va perdiendo esa capacidad y se va fibrosando. Por eso es que en el término médico, cuando ya hablamos de un hígado altamente fibrosado, estamos hablando que es una cirrosis. O sea, eso es lo que es una cirrosis. Por eso vemos que hay personas que ya cuando su consumo ha sido por muchos años y demasiado elevado, pierden la capacidad de manejar cierto tipo de sustancias, como por ejemplo lo que nos da el color de nuestra piel o el color de nuestras heces o de nuestra orina, y se vuelven amarillas, los ojos se vuelven de color amarillo, porque ese hígado perdió esa capacidad de metabolizar lo que nos daba ese pigmento y de poder metabolizarlo de una forma adecuada, porque se fueron perdiendo esas células consecuencia del consumo de alcohol. Lo mismo, entonces, esa persona cuando consuma alcohol va a ir perdiendo o alterándose esa capacidad. Entonces, el nivel de procesamiento del alcohol no va a ser siempre igual a lo largo de nuestra vida. Ahora, regresando a la pregunta inicial de si va a corresponder una parte genética o hereditaria, siempre hemos querido encontrar, bueno, ¿cuál es el gen de la adicción? ¿Cuál es el gen del alcohol? ¿Cuál es el gen de la depresión? Y no lo hemos encontrado, a pesar de que ya tenemos codificado ahorita todo nuestro genoma humano. ¿Por qué? Porque no solamente depende de un único gen, sino lo que tenemos que comprender es que son miles y miles de genes y de que toda esa combinación de miles y miles de genes va a hacer de que cambie todo tipo de presentación sintomatológica, porque recordate que estamos hablando de millones y millones de combinaciones genéticas y que cada una de esas combinaciones puede hacer que varíe cosas importantes del funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, no podemos encontrar solamente es por culpa de este gen y tal vez el tratar este gen va a significar que podamos tratar la adicción, prevenir la adicción, porque ya hay estudios genéticos también de lo que se habla de lo que es la psiquiatría de precisión,
La psiquiatría de precisión es poder enfocar los tratamientos desde ese punto de vista genético. Es algo que, pues, en la capacidad de nuestros países actuales de Latinoamérica, nosotros no tenemos totalmente la capacidad de hacer estudios genéticos a toda la población o a todos los pacientes, pues es algo que probablemente en algún futuro vamos a hacer para optimizar los tratamientos, tanto farmacológicos como de respuestas, pero varía, porque depende de todas esas miles y miles de combinaciones que puede existir dentro de las personas. Pero sí, lo que tú me dices es totalmente cierto. Si probablemente mis abuelos, mis padres tuvieron estos problemas, yo probablemente voy a mantener cierto tipo de problemática similar, ¿verdad? Y eso pues puede ser que me afecte en menor o un grado similar. Gracias, doctor. En conclusión, quisiera entender, ¿diría usted entonces que pesa más la parte conductual y el contexto social en el desarrollo de una adicción más que la cuestión genética como tal? Creo que todo es la suma. No siempre va a ser igual en en las mismas personas. Hay personas que, por ejemplo, una situación de trauma va a representar, pues, que se haya sido un trauma muy grave, algo de violencia física, sexual o psicológica durante la niñez, y eso, pues, va a representar algo que marque un antes o un después en la vida de esta persona, pero también tenemos que considerar que la parte biológica es igual o predispone a que esa persona cómo reacciona a ese mismo trauma. Entonces, porque recordate que al final somos seres biológicos y yo creo que nunca vamos a poder determinar en una persona qué es más importante, si la parte biológica, si la parte social o la parte psicológica. Y creo que es un error verlo de una forma separada, porque lo que tenemos que ver en la forma integral es todo en conjunto de cómo está afectando a la persona, porque nunca vamos a poder determinar, bueno, el responsable de tu adicción probablemente es 40% la parte biológica y un 20% del trauma y 10% de que tuviste problemas con tu empleo y 5% de tu ex esposa. No, yo creo que nunca lo vamos a poder determinar a ese nivel de grado y de complejidad, sino entender de que hay personas en las cuales las historias de vida, más la suma de todo lo biológico, más la suma de todo lo social, pues puede ir cambiando y variando. Gracias, doctor. Entonces, pues de lo que estoy entendiendo y me alegra mucho que podamos tener esta conversación, es distinto para cada persona, no precisamente el hecho de que yo tenga más susceptibilidad genética quiere decir de que vaya a afectarme más la parte genética que la parte social. Por ejemplo, yo en mi caso siempre he responsabilizado más la parte conductual y a mi entorno social y familiar, pero ahora pues que usted nos está haciendo esta aclaración, en el caso de una persona cuyo entorno familiar pues podríamos decir fue muy sano, no hubo adicciones o no hubo quizás tantos traumas en comparación a, yo que sé, el sujeto B, ¿verdad? Eh, Quiere decir que esta persona desarrolló más o fue más propensa a desarrollar una adicción por el lado genético, entonces, más que por el lado conductual en su entorno. Recuérdate que lo que vemos es como el paradigma del iceberg. Vemos el iceberg, vemos todo lo que es la montaña de hielo, pero lo que no vemos es que hay un 80% del iceberg que no vemos en la parte de abajo. Ese 80% del iceberg es muchas veces lo que también no vemos en, pues, cualquier tipo de enfermedad y también es parte de los mismos paradigmas que nosotros como psiquiatras, psicólogos y profesionales de la salud hemos tenido problemas a lo largo de la historia de ponernos de acuerdo. O sea, si tú lees los distintos tipos de terapia durante el siglo XX, había como una guerra entre la parte de explicaciones psicológicas y explicaciones que tal vez nos daba, por ejemplo, desde el psicoanálisis, y otra parte de la psiquiatría que era más biologista, con más mayores explicaciones biológicas y todo. Entonces tenemos que hacer como un equilibrio, porque una de las cosas y de la realidad es que las explicaciones psicológicas es más difícil de demostrar desde estudios científicos,
cuantitativos, por pruebas, por metodologías. Y es por eso que cuando vemos la cantidad de terapias que están sustentadas, la mayoría de terapias psicológicas no es que no funcionen, pero simplemente no hemos podido sustentarlas a un nivel como podemos hacerlo, como por ejemplo un fármaco u otro tipo de intervenciones. Entonces, yo creo que más ponernos en la discusión de si es biologista, si es conductual, pues integrar que al final y al cabo es un mismo cuerpo y un mismo organismo. Y ese mismo organismo es un organismo biológico que responde a explicaciones psicológicas y sociales. Porque nunca vamos a poder encontrar o lo que tú me dices de que aparte de lo que tú, de acuerdo a tus adicciones, has indicado que es parte de lo que ha sucedido con tu familia, hay que ver también otros factores. Por ejemplo, no sé si tienes hermanos que también estuvieron expuestos ante la misma situación y no todos los hermanos responden igual ante la misma conducta ambiental o ante el mismo ambiente familiar que estuvieron expuestos. Cada hermano a veces responde de forma distinta. Entonces vamos viendo de que no solamente es el ingrediente de decir fue tu familia, porque si no, entonces todos tus hermanos los podríamos medir equitativamente igual. Pero vamos a ver que hay diferencias entre las respuestas de los hermanos. Hay veces hermanos que respondieron muchísimo peor y hay hermanos que tal vez pudieron llevar una vida totalmente distinta. Entonces, no solamente la explicación es lo que sucedió en tu familia, sino tenemos que ir más allá. Y también tenemos que hablar, por ejemplo, lo que es la resiliencia. Yo tuve 2 catedráticos cuando estaba estudiando psiquiatría, 2 catedráticos totalmente opuestos. Uno, lo que hablábamos, defensor de la parte biológica y otro defensor de la parte de todas las teorías psicoanalíticas y psicológicas. Y una vez yo entré por error en discusión con algunas cosas sobre esta parte de la resiliencia de este otro catedrático que era más biologista y hablaba de que no todos vamos a tener la capacidad de tener una resiliencia. Y ponía un ejemplo muy clásico. No sé si habrás escuchado hablar de Víctor Frank. Víctor Frank es uno de los autores de una escuela psicológica muy importante. Y él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. La cuestión es que en la Segunda Guerra Mundial, él era judío y pues por todas las consecuencias de lo que ocurrió en esta guerra, pues fue llevado a campos de concentración con toda su familia y perdió a toda su familia. Vio cómo asesinaban a sus padres, cómo asesinaban a su esposa, cómo asesinaban a sus hijos, a su hija, no recuerdo exactamente. Y él escribe este libro en consecuencia a lo que había vivido. Y luego, pues, fue fundador de esta escuela psicoterapéutica y fue a lo largo del mundo a dar charlas de cómo había superado. Entonces, él nos hablaba y nos decía este catedrático de que lo ideal sería que todos pudiéramos hacer esto en la vida ante una tragedia, pero no todos, cuando veamos de que alguien, imagínate perder a tus padres, perder todas tus pertenencias, perder todo lo que era tu vida. Y aún así él logró escribir y salir adelante. No todos tenemos la capacidad biológica de poder hacerlo y psicológica también. Entonces, habla de que hay personas que van a tener una mejor, pues, tolerancia a las tragedias, a los traumas, que otro tipo de personas. No siempre vamos a estar en la misma línea, o sea, no todos nos podemos medir, y eso es algo que tenemos que entender, que no todos nos podemos medir con la misma regla. Entonces, personas que de repente tienen un evento traumático que tal vez para otra persona diga: "Ay, pero ¿cómo eso va a significar un evento traumático en tu vida?". Pero para esa persona lo significa. Y para otras personas tiene que ocurrir algo sumamente grave para que signifique un evento traumático. Todos, desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista psicológico, pues vamos a tener ciertas diferencias fundamentales. Muy amable, doctor. Creo que también nos da mucha luz en cuanto a cómo juzgamos y cómo tratamos a alguien
en nuestra familia que está atravesando una situación con adicciones, ¿verdad? Tenemos que entender que quizás no todos logramos enfrentar la vida de la misma manera. Y sobre esta misma conversación, doctor, quisiera hacerle la consulta para las personas que nos escuchan que no beben o que consideran pues que no tienen alguna adicción puntualmente, pero tienen un amigo familiar o ser querido que sí, pues tiene alguna adicción, algún problema con alguna sustancia. ¿Cómo se le puede apoyar a este familiar, a este amigo, a este ser querido para intervenir en su vida y pues cómo debemos abordarlo? Parte del tratamiento es que tiene que ser algo integral. Nosotros sabemos muy bien que a las personas con adicciones, ¿qué factores de riesgo hay en las adicciones? ¿A quiénes les va a ir peor en las adicciones? Les va a ir peor a las personas que no tienen un apoyo familiar, que no tienen un apoyo social. O sea, también hablando del apoyo social, no solamente estoy hablando del apoyo económico, sino también de la fortaleza de las instituciones de salud, psicológicas, psiquiátricas, el tener un mecanismo. A esas personas, pues las que tienen todo ese apoyo, incluido el apoyo familiar, pues les va a ir mejor que las personas que están totalmente solas y que no tienen a alguien, por ejemplo, que les importe que fueran a consumir, que de alguna forma eso en la persona puede empezar a interactuar dentro de su propia motivación del cambio. Estamos hablando ya de un tema que es todo el círculo de lo que es la motivación al cambio. No sé si lo habrás escuchado tú y tal vez se lo podemos mostrar a la audiencia de lo que es el modelo que ya hace unos años, en 1984, publicó en ciertos estudios Prochaska y Di Clemente, que habla sobre esas fases que tenemos que estar, que el paciente tiene que tener para poder estar motivado para cambiar, que van desde que no acepta todavía el cambio, como por ejemplo la fase de precontemplación, donde ya está un poco aceptando el cambio, pero todavía no ha tomado la decisión, que es la fase de contemplación, la fase de preparación en la cual ya se siente listo para tomar la decisión del cambio, y ya entramos en la fase de acción y de mantenimiento. Eso es cuando ya ha tomado la decisión de que desea cambiar. Y esto no solamente lo podemos decir que aplica para las adicciones, sino es para cualquier fase de motivación del cambio. Pero lo utilizamos mucho en lo que son las adicciones para que el paciente pueda estar motivado y tomar esa decisión. En las etapas de la vida nosotros estamos en cierto tipo de disponibilidad a cambiar. A veces estamos en una negativa de que no creemos que la sustancia afecte nuestra vida, pero luego podemos estar tal vez en una etapa más precontemplativa y luego ya estamos en una etapa contemplativa, y es lo que habla este círculo de la motivación al cambio, que vamos a atravesar distintos momentos en los cuales vamos a estar más dispuestos a poder cambiar o menos o más renuentes a poder cambiar, pero la familia muchas veces nos ayuda en este círculo a poder, pues, tomar la iniciativa. Si bien es una decisión personal, porque sabemos de que en las adicciones muchas veces las familias pueden prohibirnos, pueden hacernos, pueden contenernos, pueden aislarnos, pero al final y al cabo en la adicción la persona siempre, la que tiene que tomar la decisión si va a continuar o no con la adicción, pues va a ser la persona que esté involucrado dentro de ese problema. Sin embargo, la familia, a pesar de todo, también puede ayudar a fortalecer esa motivación al cambio, y lo tiene que fortalecer con, pues, mecanismos que ayudan a la persona a salir adelante. Esos mecanismos nunca van a ser una regla escrita, ¿verdad? Nunca vamos a tener, por ejemplo, decirle o no que consuma, decirle sí o no, apoyarlo en este tipo de conductas. Cada historia es distinta y es parte de lo que te he venido tratando de compartir a la audiencia, de que no hay una guía totalmente escrita en el cual todos tienen que seguir este mismo camino, todos tienen que seguir la familia tiene que seguir esta ruta. Sin embargo, la familia tiene que ser comprensiva dentro de que esta situación es una enfermedad, de que esta situación es una
situación de vulnerabilidad que la persona, porque muchas veces es fácil como familia poder juzgar a la persona y poder culpabilizarla de todas sus decisiones, porque recordemos que no solamente es la adicción, posiblemente van a haber conductas negativas asociadas a la adicción, es decir, van a haber situaciones en las cuales la persona ha tomado malas decisiones en su vida. Entonces, cuando la familia habla, no solamente va a hablar del efecto de la sustancia, sino en general de todo lo negativo que ha hecho en su vida, que ha perdido empleos, que ha tomado malas decisiones, ha tenido relaciones amorosas complicadas, que ha tenido deudas o una mala gestión de la parte económica. Bueno, la familia también tenemos que enseñarle de que no solamente es el tema de hablar de las adicciones, sino es el tema de hablar de toda la problemática que ha sucedido y de todos los conflictos que ha tenido muchas veces en este tipo de situaciones van a tener que sentarse a hablar, o sea, la parte terapéutica va a ser necesaria, o sea, tanto cada familia desde forma individual para poder decir, yo voy a poder ayudar a mi familiar, pero ¿cómo lo voy a poder ayudar si yo estoy mal, si yo estoy agobiado, si no estoy en la capacidad de, por ejemplo, dialogar, en la capacidad de poder comunicar lo que siento, si yo estoy alterado, si yo también tengo alguna enfermedad de salud mental, o estoy estresado, no voy a poder realmente comunicarme de una forma asertiva, sino lo voy a hacer todo mal, voy a empezar a gritar, voy a poder a transmitir mal, tener malas herramientas de comunicación y entonces entro en conflicto con mi familiar y entonces no vamos a lograr esa avanzar juntos. Entonces, también tengo que analizar lo que está sucediendo conmigo para poder ayudar. Y les pongo un ejemplo. Cuando van en un avión y está el asistente de vuelo y está dándoles explicaciones de que van a bajar las mascarillas, una de las cosas dice, en primer lugar, ¿qué se tienen que hacer? Poner la mascarilla usted mismo. Si hay niños o personas adultas mayores, van después. ¿Por qué? Porque si no, por estar tratando de ayudar a la persona, todos se van a desmayar y ni se le puse bien y yo no me lo puse bien y ya no voy a terminar de ayudar a nadie. Lo mismo es en este sentido. No voy a poder ayudar a la persona si yo estoy mal. Entonces, parte de eso también es, tengo que mejorar mis herramientas de comunicación, la familia tiene que mejorar sus herramientas de comunicación para poder avanzar. Idealmente, en algún momento, pues, dentro de todas las recomendaciones, terapia familiar, terapia de pareja, herramientas como, por ejemplo, poder, sentarse a platicar. Entonces, todas esas situaciones, pues, son algo que tenemos que tomar en consideración y que la familia tiene que tomar en consideración para el momento de hablar de cómo es la recuperación de su familiar. Porque sí, también la familia tiene cierto grado de responsabilidad, cosas que aprender a lidiar, cosas que aprender a interactuar en todo esto de lo que es la complejidad de tener un familiar con un problema de salud mental. Y no solamente estoy hablando de las adicciones, sino en general cualquier problema de salud mental, muchas veces la familia no sabe cómo abordarlo y es parte de la problemática que se puede tener. Gracias, doctor. Quisiera hacerle una consulta referente a, bueno, farmacológica, de hecho, dado pues que usted es psiquiatra, me imagino que maneja muy bien la dosificación de fármacos y sustancias que nos pueden apoyar en el momento en el que nos sentimos atrapados en medio de una adicción. ¿Conoce usted algún medicamento psiquiátrico que pueda ayudar a percibir el alcohol de manera menos placentera para alguien que no quiere llegar o que le cuesta manejar la voluntad o el autocontrol y de todas formas se ve muy constantemente en recaídas? ¿Hay algún medicamento que me pueda ayudar a hacer trampa, por así decirlo, y a disfrutar menos el alcohol? ¿Existe tal sustancia? Si existiera, creo que sería igualmente adictiva. O sea, realmente los medicamentos que tenemos actualmente para el tratamiento del alcohol Mm, no es que no funcionen. Sí, van a tener cierto grado de complejidad y cierto grado de, pues, de eficacia, pero no una eficacia totalmente
que sea comparable como es la misma molécula de alcohol, o sea, no vamos a encontrar como un sustituto. Por eso es que se vuelve algo sumamente complejo, porque no solamente es, bueno, voy a dar una hipotética sustancia que me va a quitar el consumo, o lo que tú me dices, hacer trampa. Las variables que existen son tantas que tenemos que ir agregando variables para que logren pesar más que el alcohol, pero no solamente va a ser un medicamento. Por ejemplo, hay estudios en la misma depresión, los antidepresivos solamente va a significar una eficacia o en el proceso terapéutico entre un 20 a un 30%. Eso quiere decir de que no solamente la respuesta va a ser el antidepresivo, sino va a ser una suma de circunstancias, por ejemplo, el cambio de hábitos, el hacer ejercicio, el tener una mejor alimentación, el tener mejores hábitos del sueño. Entonces, sí hay fármacos que existen que pueden ayudar parcialmente, pero no se pueden dejar de forma general a todos los pacientes. Por ejemplo, existen medicamentos antagonistas, opioides que ayudan en el consumo de alcohol, por ejemplo, la naltrexona. Pero, por ejemplo, la naltrexona tiene contraindicaciones en personas que tienen algún grado de fibrosis hepática y necesito a veces hacer un fibroscan o un nivel de cómo está el grado de fibrosis en el hígado para poder dejar un medicamento que, si no lo dejo bien, puede traer serias secuelas a la salud. Entonces, los medicamentos también son complejos. Recordemos que también los medicamentos tienen efectos secundarios, también tienen efectos que si no son dados de forma asertiva pueden ser pues contraproducentes y menos beneficiosos que la molécula original. Entonces la combinación de la parte farmacológica tiene que ser eso. Primero tenemos que evaluar lo que es esta vulnerabilidad y no le hemos dado el nombre a esta vulnerabilidad. Y este nombre muchas veces recibe el nombre de patología dual. Y patología dual estamos hablando cuando estamos hablando de una enfermedad de salud mental con cualquier adicción. Entonces, por ejemplo, está la Asociación Mundial de Patología Dual y otro tipo de organizaciones que están haciendo mucho tipo de investigaciones. Y lo que hemos encontrado, que yo soy parte de la WAD, que es la World Association in Dual Disorders, lo que hemos encontrado en este tipo de investigaciones y lo que hemos tratado de lograr es de que no solamente tenemos que ver la adicción como un único problema de salud, sino probablemente tenemos que buscar también qué otros problemas también de salud mental o de salud en general hay y tratarlos también a su vez. Por ejemplo, muchas de las personas que tienen problemas en adicciones también sufren no solamente de depresión, ansiedad, trastorno afectivo bipolar, trastornos de personalidad, sino también cosas como, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, distintos trastornos neurológicos, epilepsia, trastornos neurocognitivos mayores, demencias, trastornos metabólicos como diabetes o hipertensión arterial. Y tenemos que tratar esas enfermedades de base para poder tratar también la adicción. La mejor recomendación, si las personas que nos están escuchando quieren buscar un tratamiento farmacológico, es que se acerquen a sus servicios de salud, a sus servicios de atención médica para que puedan explorar, no solamente tratar la adicción, porque el decir, bueno, voy a encontrar un medicamento que me va a hacer quitar totalmente la adicción, pues es parte de esta distorsión cognitiva y esa irrealidad, porque realmente van a ser múltiples cosas, pero no vamos a encontrar un fármaco, inclusive aunque las personas puedan acceder, por ejemplo, a este fármaco que hablo, que es la naltrexona, tampoco tenemos que idealizar este fármaco porque le funciona a un pequeño porcentaje, pero al demás porcentaje no le va a funcionar. Entonces, lo mejor va a ser un adecuado acercamiento para valorar opciones, para valorar otros diagnósticos, para valorar qué conducta médica y psicológica puede ir tomando en camino el tratamiento y pues en base a eso se debe enfocar el tratamiento. Siempre dentro de esta misma narrativa de sustancias que nos pueden ayudar a superar traumas, adicciones, quisiera hacerle una pregunta que está muy, muy de moda actualmente y es,
el uso de psicodélicos como la psilocibina, el LSD, MDMA o MDMA, éxtasis, incluso como tratamiento alternativo para las adicciones. Hago la consulta porque es dentro de la subcultura psicodélica, si se le quiere llamar así, la gente que pues consume psicodélicos con frecuencia, ¿verdad? Se tiende a idealizar los efectos de estas sustancias y se ve incluso en algún momento como un tratamiento universal para estrés de síndrome postraumático y adicciones también. ¿Cuál es su perspectiva en este caso, doctor? Yo creo que entramos en la misma de encontrar un fármaco que va a arreglar todo. No lo vamos a tener, o sea, depende mucho del contexto del paciente. Algunas de estas sustancias, como la psilocibina, que se han utilizado en algunos ensayos clínicos y resultan prometedores para tratar puntualmente algún tipo de cosas, como por ejemplo episodios depresivos altamente complejos o sin respuestas farmacológicas. Sin embargo, recuérdate que en medicina hablamos de algo que se llama medicina basada en evidencia, que significa que podamos sustentar que este tipo de sustancias pues realmente generen algún tipo de cambios. Si bien hay cierto grado de nivel estadístico, hay niveles de confianza en los cuales, por ejemplo, necesitamos todavía más estudios, identificar mejor las dosis, identificar mejor los contextos de este tipo de tratamientos, y que por eso ahorita entran dentro de la clasificación de tratamientos experimentales. No sabemos si lo podemos aplicar a todas las adicciones, no sabemos si lo podemos aplicar a solo personas mentes con trauma, no sabemos si lo podemos aplicar totalmente a episodios depresivos, y encima investigar este tipo de sustancias se vuelve sumamente complejos, porque también son sustancias que generan algún tipo de cambios importantes que pueden generar algún tipo de desde complejidad, necesitamos cuantificar. Por ejemplo, cuando se habla de, por ejemplo, hongos, tenemos que identificar que sea siempre la misma dosis o se mantenga el mismo grado de nivel de la misma sustancia, en las mismas proporciones, en las mismas como cualidades químicas de la sustancia. O sea, no solamente podemos decir, bueno, solamente que tome o que se toma 2 o 3 hongos o que tome esta misma dosis. O entonces tenemos que determinar muy bien todos estos factores y que sea también algo que pueda ser estandarizado, porque esa es una de las razones que existe la industria farmacológica. Los tratamientos antibióticos, por ejemplo, la penicilina del hongo Penicillium, bueno, o sea, en la naturaleza ya existe, pero ¿por qué entonces no tomamos un tratamiento farmacológico? Porque está estandarizado por dosis y miligramos la cantidad mínimamente funcional que le hemos obtenido a través de estudios. Si no, lo que te pudiera decir es con cualquier infección, pues busca un hongo penicillium y cómetelo. Pero entonces no siempre te vas a comer la misma cantidad, no siempre te vas a comer el mismo hongo, puede ser que sea otro tipo de hongo, y entonces no vamos a estar recibiendo la misma, pues, dosis. Y eso es lo que se refiere de la estandarización de los productos químicos. Y es por eso que compramos tratamientos que tienen, pues, tratar de ser igual que la molécula original que fue aprobada para ese tipo de enfermedad. Y es parte del proceso que no se ha logrado. Entonces, el hablar de estandarización es hablar también de que disminuir efectos secundarios, y es algo que, pues, todavía es bastante polémico, es algo que tiene que superar las partes legales de todo lo que es investigar este tipo de sustancias y, pues, que puede ser prometedor. Pero así como hay sustancias prometedores, puede ser que en estudios más adelante muchas veces moléculas que han parecido que son altamente prometedoras pues llegan a decepcionarnos porque no lograron cumplir las expectativas, porque los niveles de efectos secundarios o de efectos negativos para la salud eran mayores que los efectos que queríamos lograr y muchas veces se tuvieron que descartar, porque así han existido a lo largo de toda la historia de la medicina, no solamente estoy hablando de la historia de psiquiatría, múltiples moléculas que a veces no han logrado superar los controles y los estándares y tienen que ser descartadas precisamente y que había aparecido
en cierto momento ser la molécula que iba a cambiar o revolucionar la medicina en cualquier aspecto de cualquier tipo de salud y pues no lo sucedieron. Entonces también, a pesar de que estos fármacos o este tipo de sustancias pueden ser prometedoras, tampoco tenemos que llegar a idealizarlas porque van a tener sus efectos secundarios, pero también van a tener sus limitaciones. Y pues tenemos lo que mejor nos va a tener que esperar, pues es ver lo que llega a suceder en los próximos años, porque los últimos 20 o 30 años han sido totalmente revolucionarios en la parte de psiquiatría, donde hemos tenido muchos avances en las investigaciones, en lo que hemos encontrado de mecanismos neurobiológicos. Sin embargo, en lo que ha sido en avances farmacológicos, hemos ido un poco más lentos y más despacio. Dentro de los avances que hemos tenido, no hemos encontrado nuevamente una molécula totalmente revolucionaria para tratar la esquizofrenia o para tratar la depresión. Hemos tenido propuestas con efectos secundarios, con complicaciones, pero poco a poco. Gracias, doctor. Y pues hablando de soluciones y de tratamientos, ¿por qué sucede que algunos grupos de apoyo como AA o Alcohólicos Anónimos e incluso pues congregaciones religiosas de nuestro lado del hemisferio, más puntualmente de iglesias y congregaciones cristianas o espirituales, parecen ayudar a muchas personas que sufren adicciones? Si no funciona para todos, quizás como es todo tipo de medicamentos, según estoy entendiendo, ¿por qué pareciera ser que a algunas personas sí les ayuda este tipo de enfoque espiritual? Recuérdate que este tipo de grupos, alcohólicos anónimos o congregaciones religiosas, no solamente es el aspecto dedicado a las adicciones, sino también ofrecen un apoyo psicosocial. Y una de las cosas que había mencionado anteriormente es que parte de a quienes les va a ir mejor es a las personas que de alguna forma tienen un apoyo tanto en servicios de salud como servicios familiares. Entonces, romper un poco ese aislamiento siempre va a ser benéfico para el paciente. O sea, independiente de cuál sea la parte objetiva de estos tipos de grupo, siempre el romper ese tipo de aislamiento va a ser mejor que el paciente esté aislado totalmente social. Ahora, cuando ya hablamos de la parte de efectividad de cada uno de estos grupos. Como tú ya bien lo dijiste, o sea, no hay una estrategia escrita. Hay personas en los cuales se sienten cómodos acudiendo a este tipo de grupos o congregaciones. Hay personas que se van a identificar que no son para ellos. Entonces no hay una ruta totalmente escrita que todos tienen que ir a Alcohólicos Anónimos o todos tienen que acercarse nuevamente a la parte espiritual o religiosa, sino cada persona puede ir buscando el camino y cada persona, pues dependiendo de cómo ha sido su crianza, cómo ha sido su forma social, pues si se identifica o no se identifica, pues eso va a depender de las personas, porque va a haber personas en las cuales me van a decir que no se sintieron totalmente identificados. Lo que sí sabemos es que en los diversos estudios científicos se ha encontrado que que los grupos como Alcohólicos Anónimos pueden llegar a ser tan efectivos como la terapia individual. O sea, no podemos descartarlo que es algo que podemos poner en la balanza de los pacientes que necesitan batallar con este tipo de sustancias. Pero no podemos, lo que sí sabemos es que no podemos depender o no es totalmente aconsejable depender al 100% que la batalla sea solo este grupo. Sí, pero que no sea lo único que pueda tener. Gracias, doctor. Siempre hablando de soluciones, cuéntenos qué es el conductismo y cómo puede la terapia conductual ayudar a una persona que sufre de adicciones. Bueno, como te lo mencioné, ya anteriormente habíamos hablado de cierto tipo de escuelas psicológicas, o sea, son teorías de cómo enfocar o enfrentar cierto tipo de situaciones, el estrés, traumas. Dentro de la historia de la psicología, que yo no soy psicólogo, una vez lo aclaro, o sea, yo trabajo con psicólogos. Dentro de esa parte conductual, todas esas tipos de escuelas psicológicas se han especializado, pues, en diversas teorías. Y lo que nos dice es que el conductismo se enfoca en una parte del comportamiento
que se aprende y modifica por el entorno, tal cual conocemos una de las que son más efectivas ahorita, que es como la terapia cognitivo-conductual. Pero como justamente te lo había mencionado, esta es la que mejor se recomienda o la que tiene mejor evidencia, si es la palabra. Pero eso no significa que las otras terapias no tengan evidencia. Lo que sucede es que a nivel también de poder demostrar la efectividad, es muchísimo más fácil poder demostrar la efectividad en cambios conductuales que podemos documentarlos en un estudio que en otro tipo de terapias psicológicas. Entonces, esta es la que mejor evidencia tiene para ciertos tipos de enfermedades psiquiátricas, no solamente en las adicciones, que tiene sumamente y pues efectividad en episodios como por ejemplo episodios depresivos y ansiedad. Y lo que muchas veces se logra o se quiere buscar en este tipo de terapias es, en base a estos principios que hemos hablado, ayudar a las personas a identificar y cambiar patrones, ya sea de pensamientos y comportamientos disfuncionales. Esto puede ser como, por ejemplo, analizar qué desencadena el consumo, qué actividades de afrontamiento tienen para manejar el deseo y situaciones de riesgo. Y también lo que hablamos muchas veces de que son las disonancias cognitivas, que son como estos pensamientos erróneos que muchas veces las personas tienen, por ejemplo, a identificar que su consumo es menor, que su consumo no trae problemas y trabajar esas disonancias o errores cognitivos, trabajar en reestructurar esas creencias erróneas también sobre el consumo de alcohol y fomentar alternativas a esas creencias, pues alternativas un poco más saludables o alternativas un poco mejor reestructuradas. Y es parte de lo que se tiene que enfocar, pues toda esta parte de conductismo y de terapia cognitivo-conductual. Ahora que usted menciona, pues, volver a conceptualizar el alcohol y nuestra relación con el alcohol, dado su fácil acceso y aceptación cultural hasta cierto punto, ¿podría decirse que el alcohol es una droga puente? Recuérdate que justamente te hablaba al principio de que cuando empezamos a consumir ya éramos como ese carro y muchas veces es parte de esos errores cognitivos o de la capacidad de nuestra corteza prefrontal de que en momentos de sobriedad tal vez podamos decir, ah, a lo mejor no consumo esto o no pruebo esto. Y como estamos con una menor capacidad de razonamiento, podríamos decir prácticamente, o sea, nuestra corteza prefrontal como pierde todo ese control. Si estamos en un ambiente social donde hay otras sustancias, donde hay otras drogas, pues se puede facilitar que tal vez en un momento de sobriedad no pudiéramos decir que no o tal vez pensar en las consecuencias negativas, pero en un momento en el cual ya estamos bajo efectos del alcohol, la probabilidad de que podamos decir que no y la capacidad de tener eso, pues va a ser menor. Entonces, eso realmente es lo que va a servir como puente, que realmente nuestras consecuencias de lo negativo que puede llegar a suceder, pues vamos a tener una menor capacidad de poder identificarlas y entonces no vamos a poder parar. Entonces, no es que definitivamente hay una relación causa-efecto, una relación causal, pero sí abre a la oportunidad a que estas sustancias puedan ser más fácilmente penetrar en esa persona si hay un efecto del consumo de alcohol, porque nuestras decisiones van a ser menos eficientes. Gracias, doctor. ¿Cómo podemos, para una persona que está tratando de superar una adicción, cómo podemos engañar, por así decirlo, o reentrenar a nuestro cerebro para sustituir una adicción por un hábito constructivo? Bueno, esto es básicamente todo lo que es el tratamiento de las adicciones. O sea, el reestructurar ese cerebro es volver a reenseñar ese cerebro, volver a desadaptarlo al camino que había tomado. Y ese camino no va a ser fácil, no solamente es decir, bueno, me voy a despertar un día y ya vencí la adicción para el resto de mi vida. O sea, ese es un camino que lleva serie de pasos y los cuales uno de los principales es ser
reentrenados de forma adecuada. Lo que mejor nos ha demostrado, como ya lo había mencionado, son las estrategias que nos da la terapia cognitivo-conductual: modificar hábitos de vida, establecer rutinas saludables, mantener horarios, tener, por ejemplo, horarios adecuados de sueño, tener horarios en los cuales siempre coma a la misma hora. Eso es sumamente fundamental porque mi organismo, recuérdate que nuestro organismo tiene un ciclo un ciclo circadiano, metabólico, en la cual tenemos que acostumbrarlo, por ejemplo, a comer siempre a la misma hora, a tener cierto tipo de rutinas, el hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental. Hay estudios que lo equiparan tan efectivo como la misma medicación antidepresiva en los tratamientos de la depresión. Técnicas de relajación para disminuir el estrés, como por ejemplo lo que es el MBCR o el mindfulness, que es todas esas técnicas de meditación, y sobre todo también para aumentar la conciencia y el control de los impulsos. También cosas como por ejemplo buscar la búsqueda de recompensas naturales, es decir, actividades placenteras que no solamente se involucren a la sustancia, sino también otro tipo de actividades que también generen algún tipo de recompensa, tener pasatiempos, tener otro tipo de actividades o proyectos que tal vez había dejado varados en algún momento. Situaciones como por ejemplo evitar o modificar el entorno, por ejemplo reducir la exposición o señales que disparan el deseo, y crear un entorno que apoye los nuevos hábitos. También hablamos de que hay situaciones mínimas que pueden conllevar a que consuma. Por ejemplo, en un alcohólico, pasar cerca de la tienda en la que yo siempre consumía alcohol. De repente eso puede significar que pueda ocasionar un episodio nuevo de recaída, porque a veces esas situaciones mínimas que a veces no consideramos, a veces solo estamos hablando, lo que te decía al principio, de situaciones importantes como las etapas de transición, o pensamos que tal vez un divorcio, o eso puede ser eso único que determina, pero a veces también hay circunstancias que a veces no consideramos, como juntarme tal vez en la misma casa donde consumía alcohol, juntarme en el mismo bar donde consumía alcohol, y todo eso puede hacer que de repente ocasione algún nuevo cambio en lo que había empezado a hacer. Y también estamos hablando de que otro tipo de estrategias es, por ejemplo, empezar con pequeños cambios acumulativos para que esos cambios sean sostenibles, y también que poner que nuestras metas no sean a largo plazo. Por ejemplo, muchas veces puede resultar agobiante el hablar de me voy a mantener sobrio de aquí hasta Navidad, o me voy a mantener sobrio de aquí hasta dentro de 5 años. Parte de las estrategias es enfrentar que mis metas a mediano y corto plazos pueden ser más beneficiosos, porque si no me van a generar mucha frustración el pensar de que voy a tener que vencer a esta enfermedad y cómo lo voy a hacer. Eso puede ser también muy agobiante para la persona. Entonces también mis estrategias tienen que ser a corto y mediano plazo, lo que muchas veces en psicología se habla de lo que es el acá y el ahora, o sea, el enfrentarse a las situaciones que están sucediendo en este momento, y que tus metas sean por el día de hoy. Me voy a mantener sobre por el día de hoy, pero si ya me voy muy a unos cuantos meses, eso puede llegar a ser sumamente estresante para las personas. Gracias, doctor. Y pues de hecho, ahora que lo menciona, una de las estrategias también que me funcionó mucho para diversificar el uso de mi tiempo y llenar los espacios en los que normalmente consumía alcohol fue la lectura, dentro de otros hábitos, ¿verdad? Pero se me dificultaba mucho porque pues ya desde algún tiempo trabajo desde casa, porque lo que hice fue compré una cantidad de libros y los fui a colocar en la oficina, y simplemente ahí se quedaron empolvándose. Lo que me ayudó mucho fue para evitar esos momentos en los que se desata la adicción o el deseo por consumir. Me ayudó mucho a enfrentar esta situación, dejarme libros por toda la casa. Entonces eso me ayudó mucho a entretener mi cerebro o mi mente, ¿verdad? En dejar de estar pensando en ciertos hábitos o en ciertas situaciones que desatan la adicción por algo inmediatamente a la mano, ¿verdad? Algo muy visible. Y eso es algo de lo que habla la terapia cognitivo-conductual, que es como ese switch de pensamientos. Por ejemplo, muchas veces
mientras más tiempo libre tenemos, muchas veces mientras tenemos más espacios de ocios, nuestro propio cerebro pareciera que nos traiciona y que nos ataca y que hace que seamos más vulnerables, que la ansiedad o el deseo de consumir vuelva a aparecer. Pero entonces tenemos que buscar jugarle a nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro, un profesor decía que era como un niño. Mientras lo tengamos como durmiendo bien, lo alimentemos bien, le demos pasatiempos y todo, ese cerebro va a estar bien. Pero si lo malalimentamos, no lo hacemos que duerma bien, no le ponemos como distintos tipos de cosas, ese cerebro va a empezar a enfermarse y a tener muchas cosas. Entonces, ese cerebro es como un niño que lo tenemos que cuidar y le tenemos que consentir con muchas cosas y dar muchas opciones, porque si no, ese cerebro nos juega a nosotros mismos. A pesar de que somos, ese cerebro, estamos hablando como que es algo extra, pero somos nosotros mismos. Gracias, doctor. ¿Qué efectos tiene a largo plazo el consumo de alcohol? Hablemos de una persona que ha consumido por, yo qué sé, 10, 15, 20 años. ¿Cómo afecta esto en el desmejoramiento de las funciones neurológicas? ¿Hay algunas patologías a las que seamos más susceptibles, como Alzheimer, trastorno bipolar o alguna otra patología neurológica, doctor? A largo plazo, recordemos que el alcohol o cualquier sustancia llega a todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, todas las partes de nuestro cuerpo, pues, van a estar, siempre pudiéndose afectar con ese tipo de moléculas que estamos recibiendo constantemente. Y, pues, obviamente, por su mismo mecanismo de hacer, mm, va a tener un primer impacto mayor en los primeros órganos de nuestro cuerpo, los cuales tienen mayor contacto con el alcohol. Uno de ellos es el hígado y el otro de ellos, pues el propio cerebro como tal. Hablando, pues, que yo soy psiquiatra, pues obviamente mi especialidad se va a enfocar en la parte de funcionamiento cerebral. Hablando de esa parte de que va a afectar el cerebro, sabemos que a largo plazo el alcohol pues va a causar pues atrofia cerebral. ¿Y qué significa eso? Nosotros nacemos con una cantidad determinada de neuronas y a lo largo de lo que se va desarrollando nuestra vida, esa cantidad de neuronas no va creciendo, ¿sí? O sea, nosotros vamos perdiendo. Es decir, nacemos con 100.000 millones de neuronas y a lo largo de la vida, pues vamos por diversas situaciones, por situaciones naturales, que es parte del desarrollo, se van perdiendo neuronas, por ya enfermedades, traumas y cosas, se van perdiendo neuronas, por partes normales del envejecimiento, se va perdiendo neuronas. Y así como vemos que nuestra piel se va arrugando conforme vamos creciendo, ese envejecimiento del cerebro es parte de lo que vamos a ver de que ocurre con, con esa pérdida natural de neuronas. Sin embargo, van a haber situaciones que aceleran ese envejecimiento del cerebro. Y una de esas cosas es el consumo de sustancias u otras enfermedades de salud mental, porque recuérdate que también estoy hablando de que probablemente si hay una adicción, también estamos hablando que haya una enfermedad como depresión, ansiedad o cualquier otro tipo de enfermedades que también va a afectar intrínsecamente a ese cerebro. Pero a largo plazo, si nos enfocamos solamente en lo que el alcohol va a generar en muchos años, no va a ser igual para todas las personas, pero en algunas personas va a ocasionar problemas de memoria, en algunas personas, dependiendo del grado de alcohol, puede causar ciertos tipos de problemas en la abstinencia inmediata. Por eso la abstinencia a veces la tenemos que tratar con mucho cuidado, porque a veces pueden convulsionar, a veces pueden sufrir algún tipo de demencia específica relacionada al alcohol o cierto tipo de atrofia relacionadas a ciertos tipos de problemas de lenguaje, ¿verdad? Estas demencias relacionadas con el alcohol, pues, son complejas, muchas veces están relacionadas con esos episodios de alto consumo y de quitarlo, y por eso muchas veces el tratamiento también en la abstinencia se tiene que dar con mucho cuidado para evitar darlo de una forma inapropiada, porque también hay centros de tratamiento,
en nuestro país y en otros países del mundo donde los recluyen a las personas con alcohol, se empiezan a dar dentro del mismo centro de tratamiento, y le empiezan a dar alcohol y se le empiezan a disminuir de poco a poco. Eso no tiene ningún sustento médico. No hay nada que nos pueda sustentar que el alcohol lo tenemos que quitar de esa forma, y eso puede provocar que puedan aparecer otro tipo de afectaciones biológicas y de abstinencia a largo plazo, como este tipo de demencias o este tipo de convulsiones que muchas veces llegan a suceder en los pacientes, y que pues es parte de lo que tenemos que ir tomando en cuenta. También a nivel general aparecen otro tipo de alteraciones, como por ejemplo un deterioro marcado de ciertos tipos de nervios. Eso ocasiona muchas veces algún tipo de neuropatía periférica, alguna degeneración en la parte, por ejemplo, de nuestro cerebelo, que muchas veces el cerebelo ayuda al equilibrio y a los síntomas motores. Entonces vemos que las personas tienen como dificultad para tener una adecuada coordinación, pero también afecta a otras partes del cerebro, como es el hipocampo. El hipocampo, hablo que es como el bibliotecario que sabe dónde están los recuerdos. No se almacenan ahí los recuerdos, pero sí sabe dónde está localizado como los recuerdos y va localizándolo. Es como un Google de recuerdos. Y entonces, al afectar el hipocampo, no es que se vayan o se hayan desaparecido los recuerdos, sino como que ese buscador está deficiente porque se confunde y te da un recuerdo tal vez equivocado o te da otro recuerdo que no era. Entonces, por eso es que muchas veces en la demencia no es que desaparezcan los recuerdos, sino como que ese Google del cerebro, que es el hipocampo, pues está un poquito defectuoso. Entonces, muchas veces eso va aumentando con el consumo de alcohol. Y en general, otra de las consecuencias mayores que el consumo puede provocar y que no hemos tomado en cuenta es de que las personas con consumo de alcohol van a tener una alta índice de suicidio. Y entonces también son personas que se suicidan constantemente. Lo vemos nosotros en las noticias. De repente, una persona bajo consumo de alcohol para su carro en alguno de los puentes de entrada de la ciudad y intenta quererse quitar la vida o se tira, inclusive. Entonces, también es una de las consecuencias, tanto en la salud mental, que a veces no tomamos en cuenta, que el alcohol puede llegar a afectar. Doctor, la OMS propone que, o más bien indica que un consumo moderado de alcohol se limita a una bebida para el caso de las mujeres y dos bebidas para el caso de los hombres, diarias, ¿verdad? Esto, según la OMS, se cataloga como consumo moderado. Sin embargo, creo que muchas veces lo interpretamos como, bueno, esto significa que puedo tomarme dos vinos diarios o dos cervezas diarias todos los días. ¿Piensa que lo estamos interpretando de manera correcta, doctor, o qué está pasando? Recuérdate que a lo largo de la historia de la medicina, lo que es constante es que la medicina no es constante, ¿sí? Entonces, las definiciones de lo que a veces teníamos o a veces se tenían han cambiado a lo largo del tiempo. Y te voy a poner un ejemplo. En el DCM-3, que fue publicado en 1980, fue publicada que la homosexualidad se consideraba una enfermedad por la Asociación Psiquiátrica Americana. Actualmente eso lo consideramos totalmente erróneo, pero eso no significa que de acuerdo al contexto en ese momento era adecuado. Actualmente la OMS ya ha actualizado su postura, y esto que me dices es parte de las referencias bibliográficas que anteriormente se consideraba. Sin embargo, actualmente la OMS ya considera que no hay un nivel de seguro actual, y la evidencia científica totalmente nos lo sustenta, que no podemos catalogar como el alcohol como con un nivel de seguro adecuado o con una recomendación actual, sobre todo también considerando que el alcohol o cierto grado del alcohol lo pudiéramos tomar en cuenta sobre cierto tipo de riesgo de cáncer. Entonces, esas afirmaciones actuales
Es lo mismo que, por ejemplo, te exponía en la diapositiva que mostraba sobre el nivel de consumo y abuso. Esa parte ahorita actualmente ya está totalmente desactualizada y es parte de las distintas referencias bibliográficas que se habían tenido en el pasado y que actualmente nos ha construido llegar a este momento. Pero si no hubiéramos tenido esos errores y esas situaciones, no hubiéramos podido llegar hasta este momento actual en el cual desde 2013 hay una nueva concepción. Esto ya se había venido corrigiendo desde muchísimos años atrás. No hay una recomendación actualizada de un consumo, no lo vas a encontrar actualizada. Ahora, si buscas bibliografías pasadas, hasta vas a encontrar que la homosexualidad es todavía una enfermedad. Pero entonces tenemos que ser cuidadosos con las fuentes de información, buscar las fuentes de información asertivas para poder tener la mejor información disponible, pero ahorita actualmente pues no hay una recomendación de un consumo aceptable o moderado. Eso era parte de lo que se hablaba hace muchos años y por eso es que ya no hablamos de un término de abuso, porque el término de abuso nos daba la oportunidad con que había un uso y ese uso podía llegar a ser permisivo. Entonces, y es parte de lo que se ha ido cambiando y que va a seguir cambiándose. Por ejemplo, actualmente estamos pasando del CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades versión 10, que fue publicada en 1992 por la OMS, y actualmente estamos todavía en proceso de pasar a la clasificación internacional de enfermedades 11, que lleva aproximadamente en idioma inglés, tal vez unos 10 años. No todos los capítulos se han actualizado al mismo tiempo y todavía hay como ciertos desfases en ciertas áreas, sobre todo las partes de psiquiatría, y es parte de lo que ahorita todavía va cambiando y pues va a seguir cambiando, porque estos temas, como son temas muy polémicos, son temas que tienen mucha información mediática, que siempre pueden haber ciertos grupos con intereses políticos, económicos, que van a tratar pues, de contrarrestar los avances por los impactos económicos que puedan tener este tipo de declaraciones. Entonces, todo este tipo de avances siempre tenemos que tomarlos con mucho cuidado y siempre la mejor información es documentarnos en general y no solo quedarnos como por ejemplo lo que nos dice un doctor ahorita en un podcast, sino tratar de leer y documentarnos más sobre este tema, sobre las distintas situaciones que se han venido dando. Gracias, doctor, por esa actualización tan valiosa, porque de hecho, cuando estuve buscando específicamente cuáles eran las declaraciones de la OMS, e igualmente le ha pasado a algunos amigos y conocidos, aún aparece dentro de los primeros resultados de la búsqueda, 1 a 2 bebidas diarias según la recomendación, pero increíble. Gracias por esa actualización tan necesaria. Vayamos pues ya cerrando esta entrevista tan informativa e increíble con la siguiente pregunta. ¿Cómo es el proceso de dejar de beber alcohol? ¿Qué síntomas y sensaciones puede esperar una persona que se encuentra en este proceso? ¿Y cuánto tiempo puede llegar a tomarle todas estas sensaciones desagradables quizás y desintoxicarse del alcohol? Uno de los primeros pasos es en aquella gráfica de la historia natural de la enfermedad, cuando mm, medíamos cuál era el nivel en que se perdía el autocontrol, como eso no es igual en todas las personas, la persona tiene que identificar si ya cruzó esa línea o no la ha cruzado. Es decir, si esto realmente se ha empezado a volver un problema. Porque recordemos que en el problema del trastorno de uso de sustancias, que es el nombre que recibe realmente la adicción, el término adicción ya está un poco también desactualizado. Hablamos de adicciones, pero es para que se entienda mejor socialmente, pero el término psiquiátrico y médico es trastorno de uso de sustancias. Ese trastorno de uso de sustancias, mucho de lo que se limita es la funcionalidad de la persona. Si la persona, qué tanto se ha afectado su vida personal, su trabajo, su vida familiar, su entorno.
Y en base a eso debe de tomar la persona, agregando también lo que hablábamos de lo de la motivación al cambio, eh, si eso es suficiente para decir que esto es un problema. Porque recordemos que el consumo de alcohol no siempre es igual que en todas las personas, porque vamos a encontrar que hay bebedores usuales y frecuentes en los cuales están consumiendo a diario. Hay bebedores que a veces solo son de fines de semana, pero de repente ese consumo de fin de semana es demasiado elevado o ocasiona demasiados problemas. O hay bebedores que de repente consumen una vez cada ciertos meses, pero cada vez que consume es un desastre. Entonces, la frecuencia va a ir variando y entonces por eso es que no podemos determinarlo que el problema solamente es por la cantidad, sino también por las consecuencias que suceden por el consumo. Y es base de eso de la que persona tiene que tomar una decisión, porque no solamente es decir, bueno, es que es porque tienes un problema de consumo porque tomas tanta cantidad, sino realmente lo que estamos midiendo ahora es por las consecuencias que está teniendo realmente la persona en base a lo que ha consumido. Y ese es el primer paso que tiene que tomar la persona. Tomar en cuenta que realmente esto es como una balanza y poner en esa balanza si lo negativo es suficiente para que busque ayuda o si todavía no es suficiente. Eso solamente la persona lo va a poder determinar. No lo va a poder determinar ni la familia, ni el psicólogo, ni el psiquiatra que lo esté tratando, ni los compañeros de Alcohólicos Anónimos, sino solamente esa persona. Y pues esa parte de permitirse buscar ayuda, de diversificar todo lo que hemos hablado, de todo lo de más, de hábitos, de conductas, pues ya viene el segundo paso. Pero el paso fundamental es que esa persona se tiene que convencer de que hay algo negativo en su vida que le está afectando y que si siguen en este mismo rumbo, no va a cambiar nada. Porque no es lo mismo intentar dejar de consumir que dejar de consumir, porque el intentar se queda como a medias, como intentar levantarme, intentar cepillarme los dientes. O lo hago o no lo hago. O no me cepillo los dientes o me cepillo los dientes. O consumo o no consumo. Entonces tiene que tomar la decisión de hacerlo, porque si todavía voy a ver si dejo de consumir. Eso me habla que todavía está en un estado en el cual no ha aceptado totalmente la realidad de que el consumo la ha afectado, ¿no? Y es parte de lo que también, el tratamiento puede llegar a hacer, a prepararlo para que llegue a ese momento de que tome la decisión de si deja de consumir o no consume. Gracias, doctor. Imagino que los síntomas también varían dependiendo de qué tanto la persona consume alcohol. ¿Qué pasa si alguien consume alcohol con mucha frecuencia? ¿Qué sucede al momento de quitar esa sustancia? Si consumo con mucha frecuencia, pues obviamente los síntomas de abstinencia van a ser más frecuentes. O sea, como te digo, hay distintos tipos de bebedores. No siempre todos los tipos de bebedores van a ser iguales, sino eso va a depender de cuál es su historia de consumo y eso va a determinar cuáles van a ser los síntomas en la abstinencia. A veces los síntomas de abstinencia son muy grandes y complejos que a veces no tenemos ninguna alternativa más que una sustitución. Pero, por ejemplo, esto estoy hablando en el tratamiento de adicciones como, por ejemplo, los opioides. Los opioides, a veces la abstinencia es tan grave y tan fuerte que la única alternativa es sustituirlo por un opioide leve. En el tratamiento del alcohol, el consumo, pues, puede ser menor, no necesariamente se tiene que sustituir por algo sino las estrategias tienen que ser distintas, pero obviamente puede cursar todo lo que había mencionado al principio, desde episodios convulsivos, episodios de alteraciones neurológicas, alteraciones del estado de conciencia, esto dentro de lo más graves, inclusive la muerte, hasta síntomas a veces simplemente con aumento de síntomas depresivos, síntomas ansiosos, ideas de querer morir e intentos de suicidio. Y hasta a veces síntomas leves como un pequeño tremor, es decir, un movimiento
leve de la mano, síntomas gastrointestinales, diarrea, estreñimientos, sequedad bucal, taquicardia y pues estas alteraciones que a veces son un poquito más físicas y simpáticas que pueden llegar a tener el paciente, pero esto ya son dentro de la menor proporción y que pues va a ir variando dependiendo de la gravedad de los síntomas, que depende de la severidad de lo que ha estado consumiendo en los últimos días. Y también recordemos muchas veces los pacientes agregan otro tipo de sustancias y que también pues si agregan otro tipo de sustancias van a enfrentar la abstinencia desde otro tipo de sustancias. Gracias, doctor. ¿Cómo podemos encontrarlo en redes para pues estar al pendiente de sus publicaciones, consejos y asimismo pues agendar una cita tanto presencial como en línea con usted? Muchísimas gracias. Pueden buscarme en Google, en mi página web como Doctor Lío Psique y Adicciones, pero también tengo Facebook e Instagram, también como Doctor Lío con I, recuérdense, Psiquia y Adicciones. Y en Instagram como doctorlio.psiquia e igual en TikTok donde comparto algunos de los contenidos que hemos estado hablando, no solamente sobre adicciones, no solamente sobre alcohol, sino también sobre en general la salud y salud mental. Gracias, doctor. Igualmente vamos a estar dejando todos los links para referirnos al doctor Lío en la descripción de este programa. Y ya para cerrar, doctor, ¿hay algún punto importante que no abordamos durante esta entrevista? ¿Algún comentario o reflexión que le gustaría compartirnos antes de concluir? Pues yo creo que, como ya te diste cuenta, el tema de adicciones es sumamente complejo. Ahorita solo abordamos el tema de alcohol. Yo creo que tal vez una de las cosas más importantes es si eventualmente podemos abordar algún otro tipo de tema sobre adicciones o de en general sobre salud mental, pues creo que será importante porque realmente con alcohol todavía tenemos tanto que hablar. Ya hablamos sobre bastantes aspectos y creo que es parte de lo que es la salud mental, que nunca vamos a dejar de actualizarnos y de hablar sobre este tipo de temas que están en constante cambios y que tenemos que seguir actualizándonos para estar constantemente informados sobre lo que son la patología dual, la psiquiatría, las adicciones y en este caso el alcohol. Doctor Lío Corsantes, muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ponete vivo y recordá suscribirte en nuestro canal en YouTube, donde vas a encontrar contenido exclusivo, entrevistas completas y mucho más. También puedes seguirnos en Spotify o en tu plataforma favorita. Tu apoyo nos ayuda a crecer para seguir compartiendo historias reales y enriquecer nuestras vidas con la participación de profesionales excepcionales. ¡Hasta la próxima!